¿Qué pasa, chavales? Por fin he podido sacar tiempo para cumplir con mi promesa. No sé si os acordaréis que hace un tiempo, en mi anterior vídeo de linternas, os estuve comentando que os iba a enseñar el foco con el que estoy haciendo actualmente mis rutas nocturnas, el Montir 8000S del fabricante Magic Shine. Así que este vídeo de hoy es para haceros un unboxing, enseñaros el foco más de cerca y aprovecharlo también para enseñaros una luz de señalización que me han enviado mis amigos de Sigma para llevarlo en la parte trasera, una luz de freno y señalización. Así que no nos entretengamos más, vamos a ponernos manos a la obra y agarraros porque viene un vídeo de luces monstruosas. Bueno, aquí tenemos la caja tal cual nos la han enviado la gente de Magic Shine. Con cuidado de no romper ni dañar lo que hay dentro. Y bueno, lo normal es que venga bien protegido, viene con su plumilla. Esto lo tiramos allí. A ver, nada más dentro. Lo voy a abrir por primera vez con vosotros, ¿vale? Como veis viene con el plástico protector, aunque yo ya tengo otras unidades. Esta está reservada completamente para vosotros, para que lo veáis, lo que es el desprecintarlo junto a vosotros. Quitamos el plástico. La caja es de cartón duro, se le ve bastante bien presentado. El packaging es acorde a un producto premium. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Identificamos rápidamente batería, el foco frontal, por aquí hay un cable que corresponde al foco y tenemos aquí un soporte para manillar. El soporte para manillar vemos que es de tipo Garmin, ¿vale? Compatible con los sistemas de Garmin. Y vemos aquí que tenemos unas arandelas de goma para adaptarlo a las distintas medidas de los diferentes manillares. 32 milímetros, 35 milímetros. Así que esto lo vamos a dejar por aquí. El foco no es muy pesado. Viene con un plástico protector, ¿vale? De momento se lo vamos a dejar así. Es metálico para disipar el calor. Y con el logotipo de Magic Shine por detrás. El cable no es muy largo, tiene aproximadamente unos 40 centímetros, pero también he visto que venden en la web de Magic Shine unos cables extensores, así que yo creo que esta medida es lo suficientemente larga para que el cable pueda llegar a la mochila en el caso de que queramos llevar el foco en el casco, o para que el cable pueda llegar al cuadro en el caso de que vayamos a llevar la batería cogida del cuadro. La batería es de 10.000 miliamperios, tiene una goma por debajo para que se pueda quedar fijado en el cuadro de la bicicleta sin dañarlo y que quede bastante fijo. Y aquí tenemos una tapadera en la cual podemos encontrar el conector de carga, que es de tipo USB-C, y aquí hay un botón para ver el nivel de carga de la batería. También se puede ver con la tapadera puesta el nivel de carga a través de esto. Aquí hay un tapón que pone Open. Es para conectarle otro cable que viene dentro de la caja para adaptarlo al foco, ahora lo veréis. Vamos a seguir viendo qué hay dentro de la caja. Otro compartimento. Y aquí encontramos unas cinchas de velcro para fijar la batería al cuadro de la bicicleta, y encontramos el cable de conexión a la batería y al foco. Este conector de aquí lo conectaríamos a la batería y esto es para que podamos conectar el foco, o sea que adicionalmente a esos 40 centímetros del cable que ya teníamos le podemos sumar otros 40 centímetros aproximadamente para que lo podáis ver. Esto se abriría aquí y conectaríamos este cable aquí. El foco lo enchufaríamos aquí, ¿vale? Ya tendríamos el foco conectado a la batería. Vamos a ver qué más cosas tenemos. Nos trae aquí el cable de carga, una llave Allen para poder montar el adaptador en el manillar, que se agradece el tenerlo a mano, y un manual de instrucciones.
Bueno, voy a quitar el protector para hablaros de los diodos de LED que tiene esta linterna. Esta linterna tiene unos diodos de LED de la marca Cree, que son de los más potentes que hay para hacer linternas. Son los XHP50, de los que ya os hablé en el vídeo anterior mío de linternas, ¿vale? Son 5 diodos XHP50, los cuales podemos encenderlos de manera independiente por dos secciones. Os explico. Los dos que se ven más pequeñitos abajo realmente no son más pequeñitos, el diodo de LED es igual de grande, todos son igual de grandes. Lo único que la lente, lo que es la óptica, está pensada para que alumbre más a lo lejos, que concentre el haz de luz en el centro. Y los de arriba, digamos que están pensados para inundar de luz todo el alrededor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos encender de manera independiente los dos de abajo, que serían para alumbrar a lo lejos. Podemos encender de manera independiente los tres de arriba, que sería para inundar todo de luz a nuestro alrededor. O podemos encenderlo todo a la vez, ¿vale? Y en cualquiera de estos tres modos que os he dicho, el de inundación, el de focalización, por llamarlo de alguna manera, o el híbrido, que sería todo junto, lo podemos encender en 4 niveles de potencia y además lo podemos poner en modo parpadeo. Y se hace todo desde el botón que tenemos aquí arriba, que se pone de color verde cuando está encendido. Si pulsamos una vez, ahora mismo estaríamos viendo bueno, vamos a ponerlo así, solo está encendido la parte de abajo, a lo mejor no se aprecia bien en la cámara, pero solo están encendidos los de focalización. Si volvemos a pulsar, cogen más potencia, otra vez más potencia, otra vez más potencia todavía, y si volvemos a pulsar, se pone en modo parpadeo, ¿vale? Para apagar la linterna lo mantenemos pulsado y se apaga. Si nosotros queremos cambiar de modo, una vez que está encendida la linterna, lo que tenemos que hacer es pulsar rápidamente 2 veces al botón de encendido. Vamos a comprobarlo. Lo tenemos encendido en el último modo en el que lo habíamos dejado. Si volvemos a pulsar, vuelve al modo anterior, que sería lo más flojo posible. Es el modo más flojo que tiene de las luces de focalización. Ahora, si pulsamos 2 veces rápidamente el botón de arriba, vamos a cambiar al modo de luz de inundación. Vamos a encender los 3 diodos LED que hay arriba, que tienen la óptica para que abra más la luz. Efectivamente ya lo tenemos. Ahora, si pulsamos una vez, tenemos más potencia, más potencia, más potencia y parpadeo. Si volvemos a pulsar, volveríamos a la potencia más débil de la luz de inundación de arriba, de los tres diodos LED que tenemos arriba. Ahí lo tenemos. Y si pulsamos 2 veces otra vez, lo que vamos a hacer es encender todos los diodos de LED en su modo más flojo. Ahora tenemos los 5 diodos de LED encendidos. Y volveríamos al mismo proceso de antes. Si pulsamos una vez, vamos a más luz, más luz, más luz, modo parpadeo y volvemos al modo débil. Mantenemos pulsado para apagar. En realidad yo siempre tengo puesto el foco en modo híbrido, es decir, con todas las luces encendidas. Y lo que voy haciendo es que voy jugando con la potencia. Porque si vas siempre al máximo de luminosidad, la batería de 10.000 mAh que trae solo te va a durar hora y media. Entonces yo, como hago rutas de más de 3 horas normalmente, pues voy jugando con la potencia de la luz. Si voy llaneando, subiendo y no necesito mucha luz, lo llevo al mínimo, que así me dura una eternidad. Ahora entraremos en detalle con esto. Y si voy a empezar una bajada, voy a empezarle a darle caña a la bicicleta, pues sí que me lo pongo al máximo. Pero bueno, por aquí las secciones de descenso de bajada no estamos más de media hora bajando, en el mejor de los casos, así que más que suficiente. Os voy a enseñar una tabla que viene en las instrucciones para que veáis en términos de durabilidad de la batería de qué estaríamos hablando. Este dibujito se corresponde a los 2 diodos LED de abajo, es decir, los que se dedican a enfocar a lo lejos. Estos diodos, si los ponemos en modo eco, es decir, con su potencia más baja, nos dice que vamos a poder utilizar la batería durante 32 horas. O sea, una pasada. Podríamos estar mucho tiempo sin cargarlo. Pero bueno, si lo ponemos en el siguiente nivel de luz, tendríamos 15 horas de luz. En el siguiente, es decir, en el nivel medio, tendríamos luz para 9 horas. Si pusiésemos estos 2 diodos al máximo, tendríamos luz para 4 horas. Si por el contrario, en vez de utilizar los diodos para alumbrar a lo lejos, utilizásemos los de inundación, los que hacen luz más a lo ancho, es decir, con un ángulo de apertura superior, nos dice que si lo ponemos en modo flojo, en modo eco, tendríamos luz para 22 horas, en el modo bajo lo tendríamos para 11 horas, en el modo medio lo tendríamos para 5 horas y media y en el modo alto tendríamos 2 horas con 10 de luz. Ahora, en el modo que yo utilizo siempre, que es todas las luces encendidas, cuando voy en modo eco tengo luz para 12 horas,
Cuando voy en modo bajo tengo luz para 6 horas y media. Cuando voy en modo medio tengo luz para 3 horas y 25 y cuando lo pongo al máximo tengo luz para hora y media. Es decir, yo lo que voy haciendo es jugar con el modo eco que tengo para 12 horas y encendiendo el modo AIG, es decir, el modo alto, solo cuando lo necesito para las bajadas. Y al final tengo batería más que suficiente para rutas de más de 3 horas. No he llegado nunca a acabar la batería de la linterna. Una de las cosas que más dolor de cabeza me da con el tema de las linternas es cómo anclar la linterna a un casco o a un manillar de la bici. La verdad es que estoy muy contento con cómo tiene esto solucionado Magic Shine con este modelo, porque la fijación la verdad es que me gusta mucho. Como habréis visto en otros vídeos, siempre estoy ingeniándomelas con temas de bricolaje, cortando soportes de GoPro, con pegamentos y demás, para dejarlo como a mí me gusta, pero aquí la verdad es que he tenido que hacer más bien poco. Os voy a enseñar cómo lo tengo yo puesto en casco y bici. Como os he dicho antes, este foco, esta linterna, utiliza el sistema de anclajes de Garmin. Pero bueno, si necesitáis un conversor de Garmin a GoPro, los hay por todas partes, por AliExpress, Amazon, en la propia tienda de Magic Shine. Y bueno, yo lo que os voy a enseñar es cómo lo tengo puesto yo en mi casco. Yo utilizo los soportes de GoPro, de hecho tengo todo el casco lleno de pegatinas de GoPro para ir poniéndome la cámara por todas partes. ¿Veis? Tengo una aquí detrás que lo suelo utilizar para grabar hacia atrás y también para ponerme baterías de otras linternas que tengo. También tengo por aquí arriba para poner la GoPro en distintas posiciones, incluso poner la GoPro y una linterna. Y luego también tengo por aquí delante en esta parte de aquí para colocar las linternas, que es donde a mí me gusta, y aquí arriba en la visera por si necesito anclar algo más o en distinta posición, ¿vale? Entonces, yo donde lo voy a anclar es en este soporte de aquí. ¿Cómo? Os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el foco de la Montir 8000S, ¿vale? Y aquí hemos hecho un injerto con un adaptador de Garmin a GoPro, ¿vale? Esto viene así, ¿vale? Para encajarlo en el soporte de Garmin. Con un adaptador de Garmin a GoPro me he hecho este soporte. Hay un adaptador de Garmin a GoPro, luego hay un extensor, el más cortito que existe de GoPro, y el anclaje simple de GoPro. ¿Qué hago con esto? Pues a ver si lo puedo volver a poner igual. Espérate. Me lo anclo así. Vale, sí que he podido. Así es como lo tengo. Y esto lo conecto de esta manera. Cojo el casco, lo paso por aquí arriba. Bueno, no sé si lo estoy viendo o no, pero ahí lo tengo, ¿vale? Y esto viene aquí, así, de esta manera. Ya lo tengo. El cable este lo paso por aquí dentro de la visera y me lo llevo aquí detrás. Y esto me lo llevo por aquí detrás y aprovecho de que tengo este soporte de GoPro. Como no me gusta llevar los cables rebotando y escuchando cosas raras, me lo meto aquí, lo paso por aquí, me queda el cable totalmente tenso, de manera que no va haciendo ruido, y totalmente canalizado hacia abajo, orientado hacia la mochila, que es hacia donde lo voy a conectar, porque la batería la llevo en la mochila. Y bueno, no hay más, así es como lo llevo en el casco. Súper contento de esta manera. Otra de las cosas que seguro que os interesa bastante es cómo lo tengo montado en la bici. Vamos a verlo. Bueno, por aquí tengo mi querida Crafty. Como veis, lo llevo en el manillar perfectamente centrado. ¿Lo veis? Es porque el soporte coge de uno de los lados, pero tiene esta forma, tiene forma de L. Entonces, voy a quitarlo. Ahí queda. Quiero que sepáis que el soporte es fuerte, no tiene vibraciones ni nada. Cuando vamos ahí dándole cañita, no vamos a sentir que se mueve ni nada por el estilo. Bueno, ahora el tema de la batería. La batería, como hemos dicho antes, se coge con velcros, ¿vale? Así que viene el cable por aquí, yo lo tengo orientado por este agujero que tiene aquí la Crafty, y aquí tenemos la batería, ¿vale? Yo le he puesto más velcros de los que vienen con la linterna, porque soy un maniático, y también por seguridad, aunque los que ya trae son fuertes y no hace falta ponerle más, pero bueno, yo eso les he puesto porque así, como soy un loco, pues eso que me curo en salud. Y estéticamente no es que sea tampoco desagradable, y bueno, para todas las prestaciones y potencia lumínica que nos ofrecen, pues queda aquí bastante discreto. Así que chicos, este es el pedazo de combo que llevo yo para alumbrar las sendas por la noche. Una locura, un espectáculo de luz. Estos son casi 150 vatios hora de consumo de luz, así que más nos vale que el sendero esté iluminado con este pedazo de chupóptero de la luz. Ahora vais a ver la diferencia de luz que hacen estas linternas respecto a las que estaba utilizando anteriormente.
Como podéis ver, no hay color. Pero también os digo una cosa, en el vídeo no se aprecia la realidad de la luz que hacen. Esto, para poder saberlo, lo tenéis que ver en persona. La gente me lo dice, me dicen, no te puedes hacer una idea de la luz que hace hasta que lo ves. Hasta que no lo ves, no sabes la luz que hacen estas linternas. Y es verdad, porque aunque comercialmente apuntan que son 8000 lumens, que la gente dirá, buah, 8000 lumens, pues seguro que mucho menos. La realidad es que dan 7800 lumens según algunas fuentes que lo han testeado con luxómetros, o sea que es mucha luz, para el que no lo sepa, y tenéis más que de sobra para hacer rutas nocturnas. Incluso en modo eco, es decir, el modo más bajo de luz que tienen estos focos, la gente ya dice, pedazo de linternas que llevas, ¿cómo haces tanta luz? Y no se pueden imaginar que lo llevo al mínimo. Cuando ya lo pongo al máximo, el otro día unos peatones se quedaban cegados con la luz y les dije, un eclipse, y decían, no, esto no es un eclipse, esto es algo diferente. O sea, tenéis que verlo. Lo que está claro es que cuanto más vemos por la noche, mejor. Pero lo que os voy a enseñar ahora no es menos importante, y es para que nos vean a nosotros. Mirad lo que me han enviado la gente de Sigma. Esta luz de señalización que trae función de freno lo llaman Blade Flash, y vais a verlo. El packaging está bastante bien conseguido, con unas instrucciones que tenemos detrás de cómo funciona, y deja el producto a la vista, deja la luz, se puede coger desde fuera y tocar, ¿vale? Vamos a abrirlo, a ver qué tenemos. Vale. El piloto viene en un cartón y aquí dentro tenemos unas instrucciones y nada más. Parece que se puede ver por los laterales también, y tiene como un ángulo de inclinación para posicionarlo en la tija del sillín. Luego veremos para qué. También viene una goma para fijarlo a la tija, elástico, y un cable USB para cargarlo. La zona del cargador está bastante bien conseguida, viene bastante hermético para que se pueda mojar, y luego tiene un botón superior para trabajar con los distintos modos. Una de las cosas que me gusta de este piloto de Sigma es que tiene luz de freno, es decir, lleva un acelerómetro que cuando detecta que frenamos, que deceleramos la bicicleta, se enciende como si fuese una luz de freno de un coche o de una moto. Y aparte de eso, pues señaliza como cualquier otro piloto de bicicleta. Otra de las cosas que me gusta es que tiene un modo automático, es decir, cuando pulsamos una vez, se enciende aquí un pilotito amarillo en el lateral, que nos indica que está en modo automático, y esto lo que significa es que tiene un sensor que detecta cuando ha caído la luz. Cuando ya no tenemos luz porque se nos ha hecho de noche, entonces se encendería automáticamente. Esto a mí me viene muy bien porque muchas veces salgo de casa, me pongo el piloto ahí detrás, no me doy cuenta de que se ha hecho de noche, me enciendo las luces y los focos para ver yo, pero no me acuerdo de encenderme el foco trasero, el piloto trasero. Así que esto viene muy bien. Luego tiene otros modos, el típico del parpadeo y un parpadeo más rápido. También tiene en el lateral un indicador de carga. Cuando aquí se nos encienda una lucecita azul, quiere decir que ya nos queda poca batería y tendríamos que cargarlo. Vamos a instalarlo en la Crafty a ver cómo queda. Pues me gusta cómo queda, porque además, como tiene ese ángulo de inclinación en el diseño del producto, hace que con el ángulo de la tija quede totalmente vertical, que esto hará que se vea mejor desde detrás. Y es una de las ventajas respecto a los otros pilotos que estaba utilizando antes, de esto barato del AliExpress y del Amazon. Pues me gusta más todas las funciones que tiene, el tema de la luz de freno, el sensor automático de luz y el tema de la inclinación. Además también se ve más por los laterales, porque hace que la óptica esta que tiene así modo envolvente distribuya más la luz. Así que bueno, ya os he enseñado cómo me he puesto el pilotito este, también os he enseñado cómo tengo las luces de casco y manillar, y esto es todo lo que necesito de iluminación para las rutas nocturnas. Bueno, riders, no podréis decir que no he cumplido, ¿eh? Os he enseñado toda la setup que tengo para el tema de la iluminación de las rutas nocturnas, con los focos que estoy gastando actualmente. Y nada, si tenéis cualquier duda o queréis decirme algo, ya sabéis que lo podéis dejar en los comentarios del vídeo. No olvidéis suscribiros y nos vemos pronto en próximos vídeos.